Buenas noches. Hola a todos. Buenas noches, buenas noches. Estamos ahora creo que en vivo y en directo en Facebook. Vamos a refrescar mi página para Sí, yo asegurarme también. de que esto sea realmente así y es realmente así. Estamos ahora tranquilos de que todo va bien. Voy a compartir primero, así que compartan ustedes Ah, también. sí, también voy a Sí, compartir compartiendo. A ver. con el público, compartir ahora mismo. Acabo de compartir. Muy bien. El tema de esta noche, Satanás encadenado en el fondo del abismo, ¿no? Satanás encadenado en el fondo del abismo, como que título un poquito medio raro, ¿no? Y bueno, son títulos simbólicos, ¿no? O sea, Exacto, ¿no? sí. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una pequeña revisión de lo que vimos en la semana pasada, el último tema de la semana pasada, el jueves pasado, que venía que ver con la promesa que Jesús hizo de que Él iba a volver. Ujú. Recuerden que mucha gente reza, venga tu Reino. reino, ¿no? ¿Y qué es venga tu reino? O sea, ¿no? O sea, muy bien, vamos a ver unas preguntitas, ¿no? Para que usted las Atención. conteste en su mente, porque lo digo en la mente porque no quiero que pasen vergüenza acá, ¿no? Y con las respuestas que van a dar, ¿no? ¿Vendrá Jesús visible o invisiblemente? ¿Vendrá Jesús visible, o sea que se va a ver, o invisiblemente, que no se ve, ¿no? Piense cómo va a venir Jesús, ¿no? La Mm. segunda pregunta, ¿qué ocurre con los justos muertos y los vivos a la venida de Cristo? ¿Mm? ¿Qué ocurre con los justos muertos y los vivos con la venida de Cristo? Hay algo que le pasa a los dos al mismo tiempo, a los justos muertos Y a los justos vivos. y a los justos vivos en la venida de Cristo, ¿no? Ujú. La tercera pregunta, cuando Jesús venga, los justos tendrán, muy bien, hermanita Sí, Sara, muy Sara, bien. muy bien, muy bien. Cuando Jesús venga, los justos tendrán un cuerpo glorificado con carne y huesos. No, no es que vamos a estar con alas, O no, aureola, parados en una nube. Hoy le decía a mi o esposa, vamos a tengo, ser tengo espíritu. ganas de viajar sentado en una nube, ¿no? Pero me dice que no se puede, ¿no? O sea, cuando Jesús venga, los justos tendrán un cuerpo glorificado de carne y huesos, ¿m? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, no? Entonces, ¿qué harán los que no estén preparados cuando vean a Jesús venir? ¿No? ¿Qué van a hacer la gente que no está preparada cuando vean a Jesús venir? ¿No? Para contestar. Ahora repasamos las respuestas. Repasamos las respuestas. ¿Vendrá Jesús visible o invisible? Ya la hermanita Sara nos contestó que viene visible. Visible, Todo visible. ojo lo verá. Apocalipsis 1.7. Muy bien, Denis también. Y recuerden que en San Mateo 24, cuando habla de falsos cristos, falsos profetas, y te dice, mira, está en el cuartito, está en el desierto, está... No creáis, no vayáis, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuánta gente menos sería engañada si leyeran la palabra de Dios, ¿no? Amén, Y así este es. tema está para eso, para que usted no sea engañado y sepa manejar las sagradas escrituras, ¿no? Amén. Y para Ahora, que sepa estudiar por sí mismo. exacto, ¿no? ¿Mm? Falso verdadero, ¿no? Los justos tendrán cuerpos glorificados de carne y hueso. Así como tendrán cuerpos glorificados, o sea, los justos cuando Jesús venga tendrán cuerpos eternos, pero de carne y hueso. ¿Verdadero o falso? Gracias, hermanitos hispanos ángeles, Dios los bendiga, ¿no? Y verdadero, seremos transformados para vida eterna, pero tendremos carne y huesos. Recuerden que cuando Jesús se manifestó a los apóstoles, apareció en el medio del cuarto. Yo no sé cómo hizo, pero no golpeó la puerta, no saltó por la ventana, pero ahí apareció. Y dijeron, se asustaron, que vieron algo Pensaron que era un raro. fantasma, sí, Y sí, que dice, era un mire, espíritu. un espíritu no tiene carne y hueso como Como ven veis que que yo tengo. Jesús lo aclaró bien específicamente. Así que no Ujú. puede ser que usted diga que no, miren que Jesús quiso decir una cosa, pero en realidad que no, 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 y no, no, hasta, no, 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 no. hasta comió con ellos. Así que Comió con ellos, pidió Ujú. para que se despierten, denme pescado, denme miel, ¿no? Sí, El sí. Cristo glorificado, el que ascendió a los cielos, se manifestó y dijo que tenía carne y tenía huesos. Y si Jesús le dice, yo le creo. Amén. Si tú eres testigo de Cristo, tú le debes creer. Si yo soy testigo de Cristo, yo le tengo que
creer. Y somos testigos de y Cristo. cuando Jesús hizo la Santa Cena con los discípulos, les dijo que la iba a beber con ellos en el reino de los cielos. Así que ahí también hay otra idea de que se va a comer en el cielo. Va a haber un cuerpo. Menos mal, porque yo con la comida siempre pienso en eso y bueno. Una Ok. comida muy rica que ni siquiera tenemos idea. Porque todo Gloria va a ser Dios, gloria a de Dios. un ¿no? gusto riquísimo. Muy bien. Muy bien. Entonces, y los malos, los impíos, los que se pierdan, ¿qué van a decir cuando Jesús venga? Que se caigan las piedras sobre ellos. Miedo, van a tener miedo. Porque quieren esconderse del rostro que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero uno de los temas que tenemos más adelante es ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a esa, Y sí, a esa pregunta. que van a tener entre miedo, van a tener remordimiento, van a tener culpa. ¿Mm? Por eso tenemos que luchar en nuestro corazón, acercándonos a Dios para estar en el grupo de los redimidos. Amén, Todos amén. nosotros, con su poder, estaremos en el grupo de los redimidos. Amén. Vamos entonces a pedir la bendición de Dios para comenzar el tema de esta noche. Amén. Padre Divino, gracias Señor porque nos permites estar juntos a Sí, través sí. del Internet, en cualquier lugar del mundo, bajo la promesa de que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Sí, Gracias sí. Señor porque estos temas son vitales para nuestra salvación. Amén. Vitales porque no porque las doctrinas nos salven en sí, pero porque al conocerlas nos libramos de los engaños de Satanás. Sí, sí. Y por eso es muy importante que nosotros conozcamos estas cosas y que las Amén. compartamos y que las aprendamos en nuestro corazón para sí. poder estar siempre de tu lado y del lado de la verdad. Amén. Quédate con nosotros en esta noche, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, ¿no? Y tenemos un lindo grupo de gente ahí. Sí, muy bien. Entonces, Muy bien. Satanás encadenado en el fondo del abismo, ¿no? Dice aquí en la lección, y yo lo puse ahí en el Facebook para que lo puedan descargar, ¿no? Satanás está furioso porque la Santa Biblia lo desenmascara. Apocalipsis capítulo 10, versículo 10 al 12, versículo 10 al 12, Apocalipsis capítulo 10, No, Apocalipsis capítulo 12. 12, disculpen, 12. Apocalipsis 12 del 10 al 12. Y de paso no saquen la Biblia con un dedo en Apocalipsis 20, que esta noche vamos a trabajar ahí, un dedito en Apocalipsis 20 y seguimos con eso, ¿no? ¿Qué nos dice allí Apocalipsis 12 del 10 al 12? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Muy bien, o sea, la palabra de Dios ha desenmascarado al enemigo. Exacto. Y podemos decir que la cruz del Calvario, o sea, cuando Jesús muere en la cruz, quedó marcado el destino del enemigo de Dios y quedó su carácter, ¿no? El carácter de Dios fue revelado Exacto. en el amor de Cristo. Exacto. Sí, y podemos ver cómo hizo contraste el carácter de Dios con el carácter del enemigo, enemigo de Dios, ¿no? Y por eso la furia de Satanás contra la palabra de Dios, porque lo desenmascara. Entonces el enemigo no se queda quieto, desciende con gran furia, no es arrojado del cielo, ¿no? Y desciende con gran furia. Recuerden que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y fue arrojado con él a la tierra, ¿no? Exacto. Entonces él trata de que la gente no se dé cuenta que el Apocalipsis es una revelación. Exacto. No quiere que usted piense que es un libro oscuro, que no se entiende, que si lo estudiaste volvés loco, ¿no? Todas esas cosas, está detrás de todas esas cosas está El enemigo de Dios. exactamente, ¿no? Pero las escrituras nos dan la clave para entender los símbolos apocalípticos, ¿no? Y ustedes han visto muchos símbolos y seguirán viendo más y más. O sea, cada vez van a ir aprendiendo más, vamos a ir aprendiendo más, porque siempre aprendemos
cuando leemos la Biblia otra vez, aunque leamos las mismas cosas, ¿no? Por lo que se vuelve un libro abierto a la comprensión del estudioso sincero. Exacto. Hay una indicación que tiene que ser sincero, ¿no? O sea, recuerden San Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Recuerden que no estamos analizando a Dios en un microscopio. Nosotros tenemos que estar dentro del microscopio, no Dios, ¿no? Pues estamos armando un rompecabezas que es eterno, una eternidad de piezas, ¿no? En nuestra mente no puede entrar el océano del mar, menos la infinidad de Dios no puede entrar en nuestra mente, ¿no? Exactamente. Apocalipsis 20 dice que sus poderosos, que un poderoso ángel ataría a Satanás por 1000 años. 1000 años, muy bien. No todo lo que la gente cree sobre el milenio armoniza con lo que dice la Biblia. Y vamos a encontrar cositas que decimos que usted nunca las escucha por ningún lado, o sea, de pastores, de religiosos, de sacerdotes, usted nunca escucha hablar de esas cosas, ¿no? Pero justamente están y las dice Jesús. Y hay cosas que las dice directamente Jesús, ¿no? Entonces, no todo el mundo armoniza con lo que realmente el milenio es. Pero hoy usted tendrá la satisfacción de descubrir la explicación bíblica sobre el tema. Importante. Y esto es lo que quiero señalar, nos ayudará mucho a analizar algo sobre la resurrección, ¿no? Que tiene que ver el tema del milenio con la resurrección. O sea, tiene que ver el milenio con la resurrección y son cosas que dijo Jesús. Dice, descubrimos que la Apocalipsis y revelación de Jesucristo explica algunas cosas que Jesús declaró durante su ministerio terrenal, ¿no? Especialmente cuando habló de las dos resurrecciones. ¿Cómo? O sea, que hay dos resurrecciones. Jesús habló de dos resurrecciones. Yo dije cuando recitaba el credo, decía creo en la resurrección de la carne, en la vida perdurable, pero yo nunca escuché de dos resurrecciones. Usted, hermanito, cuando estaba en otra iglesia que no era la adventista, ¿escuchó hablar de dos resurrecciones? O sea, un tema que no se toca, pero bueno, pero la Biblia dice la primera y la segunda resurrección. Muy bien, ¿qué dijo Jesús acerca de las resurrecciones? San Juan 5, 28 al 29. San Juan 5, 28 al 29. Dale. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien, o sea, Jesús nos está diciendo que va a venir el momento, cuando todos los que están en el cielo. No, mi esposa hace así, eso es no. En Estados Unidos y en Argentina es no, porque no sé si en la India o en Pakistán es sí. Entonces una vez uno le decía, llevan droga, y decían, no, están trayendo droga, o sea, eso es un problema cultural, ¿no? Pero acá el no es no, o sea, muy bien. Entonces cuando Cristo venga, los que están muertos en el infierno o en el centro de la tierra quemándose van a no. Como nos decía el texto, ¿no? Los que duermen en el polvo de la tierra. Exactamente, ¿no? Ahí se habla otra vez de lo que habíamos hablado un poco antes de la resurrección. ¿Se acuerdan? El dormir del sueño de la muerte. ¿Sí? Sí. El texto dice, no os maravilles de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Por qué resurrección de vida? Porque es una resurrección en la que Dios les va a dar la vida eterna. Sí, porque antes, entonces, ¿cómo estaban antes? Si tienen vida ahora. No, estaban durmiendo. Estaban muertos. Exacto. O sea, resurrección de vida, porque estaban muertos, hermano. Saldrán a resurrección de vida. O sea que no había una resurrección de vida antes de que murieran. O después de que murieran, sino cuando venga Cristo. Más lo hicieron lo malo a resurrección de condenación, y ya veremos cuándo es esa resurrección de condenación. Hay una porque los textos que vimos antes de la venida de Cristo nos hablan los muertos en Cristo, que estarán primero juntos, recibimos al Señor en el aire, pero no nos habla de la resurrección
de los impíos. Eso nos Exacto. vendrá en otro momento, ya lo vamos a analizar esta misma noche, si Dios Hay nos una permite, resurrección ¿no? para vida y hay una resurrección para condenación. Así que Eso ya vamos tienen a ver. la primera pregunta respondida. ¿Cuáles son resurrección. las dos resurrecciones de las cuales habló Jesucristo? La resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. La Muy bien, una es resurrección para de- vida y otra es para condenación. Lo dijo Jesús, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, ¿qué periodo comenzará cuando resuciten los fieles? Apocalipsis 20, 4 al 6, ¿no? ¿Qué periodo comenzará? A veces hay personas que creen que una vez que venga Jesús ya se acabó todo el plan de salvación, pero ven que sigue, la cosa sigue, ¿eh? Después de que venga Jesús hay todavía un plan más. Y es lógico y tiene que ver con el carácter de Dios ante todo el universo. Exacto, Eso. y Por eso tiene es que muy ver importante. con la oportunidad que le da Dios a toda criatura que Él creó, sea que haya elegido el bien o haya elegido el mal. Nadie va a poder decir que Dios no les dio oportunidad o que no les dio explicación o que no han sabido de las cosas de Dios, porque Dios les va a dar tiempo. A veces la gente habla mucho, Ujú. pero ahí en ese momento va a estar la segunda campana y ahí las cosas se van a saber bien realmente Dios cómo ve- fueron, sí. todas como Ujú. fueron, ¿no? Muy bien, ¿qué nos dice Apocalipsis 24 ahí hasta el 6? Dale. Ok, Apocalipsis 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Muy bien, o sea, habla de un periodo que comienza de 1000 años después de la segunda venida. O sea, antes Jesús vino, los muertos resucitan, pero hay algo de juicio, Ujú. hay algo que están con Jesús. Ujú. Versículo 5, ¿qué nos dice? Pero los otros muertos, ¿Qué otros muertos? los que no eran justos, Porque en Tesalonicenses nos dice que los muertos en Cristo resucitaron primero. pero los Entonces, otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, si no volvieron a vivir es que no estaban vivos. Y si Exacto. no estaban vivos, una pregunta parece más tonta, Ujú. estaban muertos. Exacto. Pero el problema es que hago preguntas tontas porque la mayoría del mundo, como yo, pensaba que los muertos están vivos, pero los muertos Ujú. están muertos, ¿no? Ahora, hay una cosa importante de aclarar acá, que cuando se lee el versículo 4 y el 5, tenemos que pensar en esta parte del 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, como si estuviera entre paréntesis, porque acá dice, esta es la primera Mi amor, resurrección. la gente no ve eso. Ya sé, se los estoy diciendo. Ellos los ven en su Biblia. Sí. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Tienen que pensarlo como si estuviera entre paréntesis, porque dice después, esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección se refiere a los que son salvos, a los que van con Cristo al cielo. Muy bien, de ¿Mm? paso les digo que no estamos usando VLive, que tuvimos problemas Sí. con ese programa para estar con gente. Tuvimos problemas para empezar, Sí. así que volvimos al Facebook, daremos de baja ese programa y buscaremos otro con la ayuda de Dios, ¿no? Sí, así que es bueno que Versículo tengan 6. su propia Biblia Sí. también. Versículo 6 nos dice, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Ves que no acá en la se- segunda, sino en la primera, porque la primera resurrección ¿para qué? Para vida. Exacto. Y la por eso- segunda era ¿para qué? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. O sea, Dios nos da una misión en el cielo por esos 1000 años. Sí, o ¿no? sea, la pregunta hasta ahora nos pide qué periodo comienza, ¿no? Sí. Comienzan los 1000 años, Ujú. los 1000 años, pero vemos que hay una primera resurrección, hay una segunda, Hay hay una periodo- primera muerte y hay una segunda muerte. O sea, fíjense cómo se va armando, vamos a ir armando un poquito el rompecabezas. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cuándo ocurrirá la primera resurrección? Es decir, la de los muertos fieles. Y otra vez, otro versículo más. ¿Y saben qué me gusta de esto? Que no lo vemos, esta doctrina no se ve en un solo versículo o dos, son muchos los que se ven. Fíjense, Apocalipsis, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:16. Vamos a leer primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Los muertos en Cristo resucitan primero cuando el Señor viene del cielo, ¿no? Y después Entonces, otra vez en el 5, Apocalipsis 20, la otra pregunta. la pregunta que tienen que responder es Sí. ¿cuándo ocurrirá la primera resurrección? Cuando el Señor desciende del cielo. En la ¿no? segunda venida de En Cristo. la segunda venida de Cristo, cuando el Señor desciende del cielo. Ahora sí, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos años después de la primera resurrección resucitarán los otros muertos, no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que resuciten los que se perdieron? O sea, resucitan los que se salvan cuando Cristo viene, y los que se pierden, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Apocalipsis 25. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído antes? Y yo les dije, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es como si lo tuvieran que pensar en paréntesis, porque después dice, esta es la primera resurrección. O sea, es la primera resurrección es la de la resurrección de los salvados, de los que van con Jesús al cielo. Sí, o sea, en otras palabras, del texto Apocalipsis 25, si usted lo tiene abierto, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplió 1000 años. Ahí es punto aparte. Claro, o sea... Ahí es punto aparte, no es punto seguido. Si usted pone punto aparte, dice, esta es la primera resurrección, ¿no? Y aclara bien allí lo que sigue, ¿no? Porque tiene que ver con la primera resurrección del versículo 6. Muy bien. Ahora dice después, ¿cuántos años después de la primera resurrección resucitarán los otros muertos? Ya lo acabamos de leer. Apocalipsis 25, O sea, después de 1000 años. Después de 1000 años. Exacto. Después de 1000 años sería la respuesta clara, ¿no? Y si ustedes miran la hojita número 2 del estudio, Sí. van a ver el cuadro, que ahí está bien clarito, que dice segunda venida, primera resurrección, y después en el medio dice Ustedes lo fieles tienen con esto Cristo, ahí jugando en el cielo, para 1000 bajarlo. años, ¿ok? En esos 1000 años la tierra queda vacía, porque los muertos malos todavía no han resucitado. Los muertos buenos que ya resucitaron se fueron con Jesús. Así que queda Satanás atado esos 1000 años. Queda sin nadie más que él mismo con sus ángeles malos. No tiene a nadie para tentar. Y después dice segunda resurrección, que son la resurrección de los impíos, pero ahí pasa otra cosa. Ya viene Jesús por tercera vez con la santa ciudad. Está todo en el cuadrito ahí mismo después. Está en el cuadrito que lo vamos a ir viendo con los textos Ahora lo bíblicos vamos a ¿no? justificar con la Biblia, o sea, por supuesto. Exacto. Ahora nos dicen qué ocurrirá durante el milenio, ¿no? Entonces vamos a Apocalipsis 20, versículo 4. ¿Dónde estarán los fieles y qué harán durante el milenio? Muy Es bien. Apocalipsis 24, capítulo 20, versículo 4. Y luego dice- veremos 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora es muy importante que aclaremos esto, y vi las almas de los decapitados. En la Biblia la palabra alma significa las vidas, las personas. Las personas, las ¿Eh? vidas. Como Exacto. uno dice comúnmente en el campo, este pueblo tiene 200 almas, ¿no? Y Claro. no hay 200 espíritus que están dando No, vuelta. se habla de la vida. Es ¿ok? la vida, ¿no? Sí. Dice la palabra de Dios, el alma que pecare esa morirá. Exacto. O sea, Ujú. muy claro está eso en la palabra Muy bien. de Fue Dios, ¿no? cuando hizo Adán, dijo, fue Adán un alma viviente. Sí. Ok, Muy pero bien. eso es un tema más para ver más adelante. Ahora, Sí. recibieron la facultad de juzgar los que estaban, los que eran parte de la primera resurrección, los bienaventurados y santos. O sea, si nosotros resucitamos primero, ¿no? Ujú. Nosotros juzgaremos. Sí, Dios nos va a dar esa tarea de juzgar. ¡Wow! O sea que no solo Dios nos hizo reyes y sacerdotes, sino que también Nos hizo jurado. jurados, jueces, ¿no? Ujú. O sea, ¿y habrá algún texto de la Biblia que nos muestre eso? Lo dijo Pablo en 1 Corintios 6, 2 y 3, que está en el estudio. Justamente está en el el estudio en el mismo lugar. ¿y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Saben que me gusta mucho este texto porque nos enseña que tenemos que tener discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. Acá no nos habla de ir juzgando a la gente. Eso quiero aclarar, exacto, quiero aclarar. Sino de ver, de juzgar qué está bien y qué está mal. Dios no nos puso en este mundo para ver los corazones de las personas porque primero que no tenemos esa capacidad y tampoco tenemos ese rol. Eso es cosa de Dios. Pero sí, el Señor nos da la palabra, la Biblia, para que podamos discernir entre el bien y el mal y para que sepamos qué cosas son correctas y van con los principios de Dios y qué cosas no lo son. O sea, Dios nos tiene que dar... somos responsables. Exacto, Dios nos tiene que dar un espíritu de discernimiento, exacto, de saber lo que está bien, de lo que está mal, como diferenciar un ratón de un elefante, ¿no? Exacto. Y en el contexto de que habla de juzgar, habla de unos hermanitos que no se ponen de acuerdo y tiene que intervenir la iglesia para que se pongan de acuerdo. Porque nosotros Dios no nos llamó a ser como jueces, Él nos llamó a predicar su palabra. Entonces, como ellos no se ponían de acuerdo, dice, pero qué vergüenza, usted no hay uno en la iglesia, dice que les pueda dar un consejo a esta gente, o sea, no hay uno pero ahí. Cuando vayamos al cielo con su gracia, sí seremos jueces. Amén. Dios nos pone como jueces ahí, más bien como jurado de lo que ha pasado en el conflicto, digamos, en el conflicto universal del mal, en el gran conflicto. Nosotros vamos a ser jurado. Ok, entonces la pregunta dice, ¿dónde estarán los fieles y qué harán durante el milenio? Estarán en el cielo juzgando a los perdidos, ¿no? Exactamente. Recuerden que Jesús, ¿no? Nos dice aquí en la lección, Jesús fue a preparar lugar para los salvos en el cielo, a donde Él los llevará. San Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, y no es acá en la tierra, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, estaba ese y si me, porque tenía que enfrentar la cruz todavía, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, la promesa, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, cuando Jesús viene para llevarnos al cielo, y ahí estaremos esos 1000 años, ¿no? Así es. Por lo tanto, puedes seguir leyendo. En este juicio, ya leímos esa parte, ¿no? No. Por lo tanto, el inicio del que está, el juicio del que está hablando la Biblia ocurrirá en el cielo. Este juicio no afecta a los justos, los cuales fueron juzgados antes de la segunda venida de Cristo, y de este juicio, del juicio anterior a la venida, vamos a hablar después. Dice, en este juicio se juzga a los impíos, o sea, el juicio que se va a llevar a cabo cuando los salvos vayan al cielo con Jesús es el juicio final. Este juicio se juzga a los impíos que participarán de la segunda resurrección. Segunda resurrección, exacto, ¿no? Dice en Apocalipsis 20, 12 al 13, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Eso es un lenguaje figurativo, ¿no? Exacto. O sea, la muerte, la sepultura, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿no? Y se determina el castigo que merecen. Este juicio también sirve para que los santos comprendan por qué no se salvaron algunas personas que ellos consideraban justas. Tal juicio quitará toda duda de la mente de los redimidos acerca de la malignidad del pecado y acerca de la justicia y el amor de Dios. El Todopoderoso quedará vindicado ante el universo, y la comprensión de su justicia garantizará la estabilidad eterna de la creación. O sea, todo va a estar claro. Qué importante lo que nos está diciendo ahora. Porque cuando estemos ante la presencia de Jesús, ¿y dónde está mi mamá, que es una santa mujer? Sí. Y ese hermano de iglesia que me volvió loco toda la vida, ¿qué hace acá? ¿Lo tengo que aguantar acá todavía? O sea, ¿no? O sea, ahí se va a aclarar toda duda. Y el carácter de Dios va a quedar vindicado ante todo el universo. Recuerden que estamos en un conflicto cósmico. Exacto. En un combate de ideas
que comenzó en el cielo, ¿no? Y se trasladó a esta tierra y que se libra en nuestros corazones también, ¿no? Por eso es importante orar por todos y pedirle al Señor por la salvación de todos, porque en realidad nosotros no sabemos qué hay en el corazón de las personas, solo Dios lo sabe. Y en el cielo nos vamos a asombrar de tres cosas: de ver gente que no pensábamos ver, de no ver gente que pensábamos ver y de vernos a nosotros mismos. Ese va a ser el asombro más grande, ¿no? Porque, y vamos a ir por tu exacto. gracia, Señor, por tu misericordia, porque otra cosa no puede ser, solo Por la eso la misericordia y la compasión. gracia de Dios. Y de paso, hermanos, estudien el folleto de la escuela sabática. Aquellos Sí. que no conocen nada de lo que se trata, pongan en internet escuela sabática, adventista, el de esta semana, que nos ayuda a mirar las personas como las Jesús las mira, ve. como Jesús las mira. Recuerdan que una vez le dije, hay una cita que dice, Dios no trata al hombre como los hombres se tratan entre sí. Dios no trata al hombre como los hombres se tratan entre sí, ¿no? Y también Jesús, Él no nos mira como las personas nos miran, ¿no? Y si aprendiéramos eso, nuestra iglesia sería más bonita, más linda, más maravillosa. Nuestra vida sería más bonita, más linda, más maravillosa, ¿no? Por eso debemos desear la salvación de todos, aún de aquellos que nos hacen mal. Y por eso tenemos que orar por ellos, y por eso Jesús dijo, orad por vuestros enemigos. Porque Dios los ama también, Dios quiere salvar a todos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese sentimiento que Él tiene y de ver a las personas como Él las ve. Amén. Entonces sí vamos a poder ser un instrumento de salvación. Si yo estoy odiando y si yo estoy rechazando a la gente con mi actitud, con mi testimonio o con mi manera de ser, entonces no estoy ayudando a la causa de Dios. Y eso es muy importante, es muy importante. Con Dios todo se puede. Aún la gente que no nos cae bien, oremos por esas personas, aunque no tengamos ganas. Tenemos que decirle al Señor, Señor, tengo este sentimiento negativo contra esta persona. Igual te pido por mí para que tú me lo quites, pero también te pido por esa persona para que tú la cambies. Y les digo por experiencia personal que cuando uno hace eso con fe y devoción, y es un proceso, no esperen que pase en una sola vez, es un proceso, tienen que tomar el hábito de orar, el Señor va transformando ese sentimiento, lo va transformando. Y así me aguantó 30 años de marido, ¿vio? Exacto. Ah, no. Ok. Bueno. Capaz que después me pega porque no me acuerdo ni cuántos años de casado tenemos. Pero No, 32 vamos a cumplir 32 de vamos casados. a cumplir de en casado. octubre. En octubre, ¿no? Sí, gracias a Dios. Y el 29 ñoquis. En mi Ah, país ¿cómo hacen los ñoquis? ñoquis en los 29. No, porque que... en agosto 29 cumplimos 33 años que nos pusimos de novios. En agosto 29. Y todavía nos recordamos. Sí, yo sí me acuerdo. Y más vale que él se acuerde. Pues Y no sí enojo. me acuerdo porque nos marcó la vida. Para bien, para bendición, ¿no? Amén, amén. Y ahora podemos trabajar juntos y a mí me da tanta alegría, porque yo siempre soñé poder trabajar así en el Evangelio y con un pastor, así que Dios me dio el sueño de mi vida y el hombre más lindo del mundo. Ok, basta. Ay, bueno, vamos basta. a la pregunta, Sigamos. vamos a la pregunta. Siendo que los fieles irán al cielo y los impíos morirán, ¿m? Satanás no tendrá quien tentar en esta tierra, o sea, porque cuando Jesús viene todo se destruye. Sí. Los impíos mueren y los justos se van al cielo. Entonces la tierra queda desordenada y vacía, ¿no? ¿Qué hará esa cadena de circunstancias con el diablo? O sea, él está atado, pero una cadena de circunstancias, porque Claro, está no este es una mundo cadena solo, física, sino- solito, ¿no? Claro, o sea, queda encadenado porque no tiene a quien tentar. Por eso- Ya su obra queda truncada ahí en ese instante. Por eso Apocalipsis 20, 1 al 3, ¿qué nos dice? Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, Ok. todo esto es una cosa simbólica, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a ver en el cielo bajar una llave, ni una cadena física que la podamos tocar, o que pensamos, bueno, es de hierro la cadena, no. Sino que se refiere a que Dios va a dejar a Satanás sin obra, lo va a dejar atado porque no tiene más a quien engañar en ese tiempo. Saben que estaba viendo unos programas de supervivencia, ¿no? Ujú. Y había un hombre que sabía hacer de todo, ¿no?
construyó donde está, se construyó un bote, pescaba una guitarrita, mientras que todos sufrían y pasaba hambre, pescaba, comía, pero no aguantó el estar solo. Sí. El diablo todo el tiempo se la pasó engañando, mintiendo, haciendo daño, alterando la naturaleza, mezclando cosas para que salgan nuevos virus. También nos habla el libro del conflicto de los siglos, creo que el capítulo 31, no me acuerdo bien. Espantoso. Sí, ¿no? O sea, el diablo siempre poniendo a uno en contra del otro, haciéndose pasar por los muertos y engañando a las familias. Y ahí no va a tener a quién engañar. ¿Qué va a hacer 1000 años en un Va a planeta? tener tiempo para pensar. Para pensar, ¿no? Y aún así no va a cambiar. La palabra lo profetiza ya. Entonces la respuesta a la pregunta sería: no puede engañar nunca más a nadie. Sí. Y meditar en Nunca todo lo más que él no, hizo. Va a engañar después cuando resucite, pero mientras sí, que pase ese milenio ahí, ¿no? Por esos 1000 años no va a tener a quién engañar. Ok, el Apocalipsis describe algunos sucesos impresionantes que acompañarán al momento del retorno de Cristo, cuando será encadenado Satanás. Y dice en Apocalipsis 16, 18, 20 y 21: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, cuando el Señor viene, ¿no? Van cayendo las plagas. Sí, lo leí. Sí, estoy poniendo los textos que nos dice la lección, ¿no? Con los fieles en el cielo y los impíos muertos. Y vamos a ver esos pasajes. La tierra quedará como en el principio, desordenada y vacía, y sin luz ni vida, como la describe Jeremías 4, del 23 al 28. Sí, por eso vamos a repasar un poquitito. Nos dice aquí que la tierra quedará como en el principio, desordenada y vacía, con los fieles en el cielo, los impíos muertos. Vamos a buscar los textos que nos corroboran eso, ¿no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, que si usted está preocupada, hermanita, si usted, hermanito, tiene un problema, está angustiado, va a haber un momento en que Jesús venga con los ángeles de su poder y va a tener reposo, ¿no? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, para los hijos de Dios, reposo. Pero para los hijos del diablo, los que practican el pecado, los que se creen que son mejor que todo el mundo, en llama de fuego, y Dios les va a pagar para dar retribución, ¿no? Dice: y entonces se manifestará aquel el inicuo. Capítulo 2, versículo 8, capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, cuando Jesús viene, los muertos, la gente malvada muere, por eso Satanás queda solo. Y como dice Génesis 1:2, que la tierra estaba como desordenada y vacía. O sea, ese es la tiniebla que cubrían la faz de la tierra, del abismo, la faz del abismo. O sea, la palabra abismo, es simbólica de la tierra vacía, sin vida y sin luz. Eso es el abismo. Exactamente. Antes que Dios sin hiciera la luz, exacto, que indicaba su presencia, porque la primera luz que aparece es la presencia de Dios, no es el sol, la luna o las estrellas, ¿no? Es la presencia de Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo terminará el milenio? ¿Qué ocurrirá con la santa ciudad de Dios al terminar el milenio? ¿Qué pasa después de esos 1000 años que termina ese juicio final en el cielo? En Apocalipsis 21:2 dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y vamos a ver que esa ciudad no desciende solita, desciende con gente adentro, con los que se fueron con Jesús, vamos a ver más adelante, ¿no? La lección nos dice: la santa ciudad se asentará sobre el monte de los olivos. Ustedes vieron que los judíos querían todas las tumbas ahí alrededor de Jerusalén para justamente cuando aconteciera eso. Se asentará sobre el monte de los olivos, que se abrirá en dos, produciendo un gran valle. Esto está en Zacarías capítulo 14, versículo
4 y el versículo 10, ¿no? Hay muchos pasajes, estamos buscando, en la lección se buscó los más significativos porque hay demasiados textos, hermanos, para Sí. compartir, ¿no? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y dice en el 10, toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de Angulo y hasta la torre de Ananeel, hasta los lagares del rey. Hay un texto que no está en la lección, que es el libro de Judas, San Judas, no es el traidor, ¿no? No, Judas, claro, el buen Judas, Sí. Judas Tadeo. El versículo 14 y 15, el capítulo 1, es el Ajá. único capítulo que tiene ese libro, que nos describe ese momento en que Jesús viene con la ciudad de Jerusalén, ¿no? Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ¿no? O sea, ahí viene a ejecutar un juicio contra esa gente, ¿no? Ahora, ¿qué pasará con los muertos impíos y con Satanás cuando los 1000 años se cumplan? Porque fíjense que Satanás está solito y pasan 1000 años. Y ahora, ¿qué pasa cuando los 1000 vuelva, años sí. se cumpla, cuando viene esa santa ciudad de Jerusalén, desciende a la tierra, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa, no? Apocalipsis 20, 9, 10. 5, 3, 7 y 8. Apocalipsis 20. Ah, perdón, sí, ¿qué pasará con los muertos? Si estaba leyendo el siguiente. Sí. Apocalipsis 20, 5, 3, 7 y 8. Y Sí. dice, pero los muertos no volvieron a vivir. Los otros Los muertos. otros muertos, perdón, pero los otros muertos, los que no fueron al cielo, los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ah, o sea, cuando los 1000 años se cumplen, vuelven a vivir los otros muertos. ¿Y con quién se encuentran? Con la santa ciudad y Dios bajando con los Y con santos. su amiguito, el diablo y los demonios que están ahí, ¿no? Ahora, los otros muertos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la venida de Cristo? Dijimos que los muertos en Cristo son glorificados y tienen carne y huesos, Sí, pero como- son eternos. sí. Ahora, estos otros muertos no son eternos. Ujú. Y hay un texto muy interesante que es Isaías 29:8 que nos describe cómo resucitan, o sea, Pero no cómo está aquí, resucita. Sí, está Isaías 29, Yo no lo encuentro aquí. Isaías, 29:8, no está acá, lo tengo aquí, disculpe, lo tengo acá en mi Biblia a mano, ¿no? Dice Isaías 29:8, dice, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o sea, no resucita para vida eterna, ¿no? O como aquel que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. O sea, vamos a ver más adelante que hay una multitud que quiere pelear contra la santa ciudad de Jerusalén. Son los de la segunda resurrección. Estaban dormidos, estaban muertos, pero cuando resucitan con hambre, resucitan con sed, no resucitan glorificados para vida eterna. Y estos son los que el diablo quiere engañar, ¿no? Ahora sí, vamos a Apocalipsis 25, leíste, ahora vamos a leer el 3. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Acá se habla de Satanás, ¿no? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y dice el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. En otras palabras, el diablo no cambia, sigue siendo, después de 1000 años que pensó todas las maldades que hizo, sigue siendo el mismo diablo y sale a engañar, ¿no? A engañar, ¿no? Otra vez. Sí. Ahora nos agrega la lección
que Al resucitar los impíos, al resucitar los impíos desaparecerá la cadena de circunstancias que atará a Satanás, pues tendrá ahora a quien tentar. Apocalipsis 28 demuestra que a pesar de los 1000 años de prisión, Satanás no cambiará. Entonces pregunta, ¿qué pasará con Satanás y los impíos cuando pretendan tomar por asalto la santa ciudad? Apocalipsis 20, 9, 10 y 14. Y dice así: y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. un segundito, vamos a detenernos un poquito aquí, ¿no? Eso sí que va a ser duro ver. De Dios descendió fuego del cielo y los Consumió. También así pasó con Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, lo pueden encontrar en el libro de Judas, lo pueden encontrar en Segunda de Pedro, que fueron quemadas por el fuego eterno, fueron puestas por ejemplos de cómo van a finalizar la gente malvada, y acá dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, por un lado leímos que los consumió, por otro lado leemos que son atormentados por los siglos, donde estaba la bestia y el falso profeta. Pero recuerden que la bestia es un reino, no es una persona, pero Exacto. El diablo sí es una persona y los demonios son personas. Y el Entonces, falso profeta tampoco es una sola persona, también es un sistema. Es claro. un sistema que es paralelo al cordero bestia. que habla como dragón, que ya Exacto. lo verán más adelante, ¿no? Y además, ¿cómo sabemos que todo esto es simbólico? Porque el 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Hermana, agárreme la muerte por el cuello. No sé, no, ¿ok? ¿Por qué? Porque la muerte es un sustantivo abstracto, no lo puedo agarrar. ¿Qué es un sustantivo abstracto? Un sustantivo que no lo veo con los ojos, como si fuera belleza, amor, inteligencia, muerte. No pudo agarrar nada de lo que todo me dijo, ni la belleza ni la amor. No, pero la Exacto. agarré a ella y tiene todo, ¿vio? Ah, no, la muerte no. no, por ahora. No, Ok, gracias ¿no? a Dios, O sea, todavía no. Bueno, O sea, usted no puede agarrar la muerte y tirarla en un lago de fuego. no. Usted no puede agarrar una tumba y tirarla en un lago de fuego. Y ahí es arrojado al diablo, es arrojado, ese mismo fuego que desciende del cielo lo quema también al diablo, hacia ese lago de fuego, podríamos decir, y es la muerte segunda, o sea, la muerte que no hay retorno, porque ahí van los otros muertos, los de la segunda resurrección, los que no son bienaventurados y santos. Entonces, de Dios desciende fuego del cielo y los Consumió. y los consume, y después ¿no? dice, esta es la muerte segunda. Ahora, interesante que dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo que quiere decir en realidad es que estos, tanto la bestia como el falso profeta, ya no volverán a surgir. Ya la gente no va a ser engañada. Ya se sabrá todo esto. O sea, en otras palabras, la muerte sea, segunda es cuando deja de existir algo. deja de existir Y la el mal. bestia, ese reino, y el falso profeta, ese poder, ya dejan de existir con la venida de Cristo. Y no volverán a surgir, porque por eso dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya no habrá un engaño, ya Satanás no podrá engañar más, primero porque va a morir, pero segundo es que ya nadie más se levantará con esa idea de engañar como la que tuvo Satanás, porque primero, al ser nosotros seres perfectos, nos acordaremos del gran conflicto. Nadie va a querer volver a eso. Y Dios ya habrá sido vindicado por la eternidad, porque ya demostró su amor en forma perfecta. Sí, quería agregar una cosita, porque te estaba prestando atención, ahora me cuesta volver a lo que quería agregar, ¿no? O sea, la bestia y el falso profeta dejan de existir en la segunda venida de Cristo. Y en la tercera venida de Cristo, que desciende la santa ciudad de Jerusalén con sus santos adentro, ¿no? Ahí deja de existir el diablo y los demonios y dejan de existir los pecadores. O sea, esa es la tercera venida de Cristo, ¿no? La tercera venida de Cristo. O sea, la segunda deja de existir la bestia y el falso profeta. O sea, esa es la muerte segunda. Y el diablo es arrojado al lago de fuego, a la muerte segunda. Y el diablo es destruido en ese momento. Ya habían sido destruidos en la venida de Cristo la bestia y el falso profeta. Yo sé que cuesta un poquito entender, pero a medida que lo vayan leyendo despacito se van a ir dando cuenta de lo que le estamos diciendo, ¿no? Lo importante es saber que algún día
Ya no habrá más maldad y la maldad no volverá a surgir. No es un ciclo que se repite, ¿no? No es un yin-yang de que es necesario el mal. El mal nunca fue necesario. El mal siempre fue un enemigo, la muerte siempre fue un enemigo. Dios nunca planeó la muerte, nunca fue su plan, aunque como Dios es perfecto, Dios sabía que iba a existir, pero no fue... Para que fuera erradicada para siempre. Exacto, ¿no? Y no se alimentara el pecado jamás en todo el universo. Porque todo el mundo ya sabrá bien cómo es Dios, ya no habrá nadie que engañe a nadie. ¿Qué hará Jesús después de que la tierra sea purificada por el fuego? O sea, dejaremos para otro estudio el análisis del fuego de consecuencias eternas, ¿no? Aunque nosotros adelantamos un poquitito. Pero acá dice que cuando la tierra sea purificada, ¿qué es lo que el Señor hará? ¿No? Y dice en segunda de Pedro 3, del 10 al 13, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hacemos un pequeño recordativo aquí, ¿no? El día del Señor viene como ladrón. En la noche. El ladrón no sé cuándo viene. El ladrón viene escondido. Usted puede inventar mucho, pero hay que ver lo que la Biblia dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. No es algo oculto, escondido, ni nada. Ok, muy bien, digamos. Muy bien. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. Dios no dejará la tierra desordenada, vacía y sin vida y mal. Dios la va a recrear y la hará hermosa para siempre. O sea, ¿qué hará Jesús después que la tierra sea purificada por el fuego? La recreará. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Si usted va al lugar más bonito de la tierra, hoy día encuentra plástico, encuentra basura, encuentra porquerías, pero Dios, que creó todo de la nada por su palabra, tiene un cielo nuevo y una tierra nueva preparada para nosotros. Podremos ver el poder creador de Dios, ¿no? Y por eso el último capítulo de Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero falta el versículo 3 y 4. Sí. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y miren que es uno de los versículos más famosos de Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, en otras palabras, Dios no solo hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Es como decirle: mire, mi amor, te compré una casa nueva, te he comprado un carro nuevo, tenés tu piano, y la trata como si fuera un, no sé, un salvaje, ¿no? O sea, Dios va a enjuagar todas las lágrimas de todos los ojos. Él va a estar con nosotros, porque morará con nosotros. Todo será perfecto desde todo punto de vista. No solo nuestro cuerpo será perfecto, nuestra mente será perfecta, nuestro pensamiento será perfecta, las circunstancias serán perfectas, el entorno será perfecto. O sea, Dios lo que va a hacer lo hará perfecto, como es Él. Entonces ya será como un nuevo Edén, y quizás más hermoso que el Edén. No sabemos, porque también la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios ha hecho. Y acá no sé qué pasó. Oh, no nos ven, no sé qué pasó. ¿Nos ven o no nos ven? A ver, vamos a ver. No, sí, nos ven, ¿Sí nos ven. Sí. No sé, porque nosotros tuvimos un problemita aquí con nuestro... Ah, no, ahí está. Hasta ahora están dando, pero si no están dando, estamos llegando al final del tema. Y sí, pero veo que han dejado comentarios, así que bueno, no sé si espero que... Confiamos que la cámara está, ¿no? Sí. Entonces, igual era el último texto.
¿Qué En va a mi hacer teléfono Jesús? aparece. ¿Qué va a hacer Jesús? Cielos nuevos y tierra nueva. Sí. Y Dios estará con nosotros y enjugará todas las lágrimas y todas las cosas, ¿no? Y dice mi decisión después, Sí. Señor Jesús, yo quiero estar entre aquellos que estarán en el Edén restaurado. Perdona mis pecados y hazme digno de recibir la vida eterna. Y así Amén, sea. amén, Hermoso, amén, amén, hermoso. amén, ¿no? Todos los que quieren, hermanos, poder ver con sus ojos ese cielo nuevo, esa tierra Ah, nueva, ¿no? Qué lindo, ¿no? Poder ver una esposa sin ningún defecto, o un marido sin ningún defecto, ¿no? A ver, a todos nuestros amados, las personas que están con problemas físicos, mentales, espirituales, problemas, porque no somos perfectos, hermanos, en este mundo, porque este es un mundo de pecado, el conflicto todavía sigue y nuestro cuerpo tiene las marcas del pecado y la herencia que traemos que no es buena. Entonces, Dios aún así nos ve perfectos por Jesús. Amén. Y nos salva, pero llegará un momento que no solo Dios nos verá perfectos, nosotros mismos nos veremos como Dios nos quiso crear. Amén, realmente, amén, amén, amén. Como si Adán nunca hubiese pecado y como si el mal nunca hubiera existido. ¿Se imaginan eso lo que va a ser? Ver personas que ahora, por ejemplo, no pueden caminar, o personas que son ciegas, o personas que no pueden pensar muy bien, o que tienen Alzheimer, o que tienen cualquier discapacidad, y verlos perfectos, y verlos bien, y verlos en su plenitud, y vernos nosotros en nuestra plenitud. Amén. Porque todos tenemos fallas, todos tenemos fallas. Así que por eso tenemos que confiar en Dios, que Él, por su gracia y por su amor y por su muerte en la cruz y por su resurrección, tenemos vida eterna. Amén. Entonces recuerden todos los que quieren estar con Jesús en ese cielo nuevo y terrenal, poner su amén ahí, Amén, poner un amén. sí, Yo veo ¿no? acá Mariana puso amén, Miriam puso amén, Waldina, si está todo bien, dijo Mariana. A Sí, ver hay qué un más, pequeño Sara. retorno hasta que Sí, llegue, porque ¿no? hasta que lleguen, pero veo Ahora, que hay muchos amenes. Mañana tenemos las promesas del Apocalipsis, un Un tema tema para muy no lindo. perderse. Mañana las promesas del Apocalipsis. Que es Y el vamos tema a número 8, no el se tema olviden. número 8 y vamos a Ujú. finalizar con una plegaria, ¿no? Comenzamos con una oración y vamos a finalizar con otra oración. Sí, mi amor. Señor y Padre Santo, te damos gracias porque a través de Jesús nos llega esta revelación. Amén. El libro amén. Apocalipsis que nos muestra dónde estamos parados en la historia de este mundo, nos Sí, muestra Señor. hacia dónde vamos, nos muestra que el enemigo de las almas está derrotado y vencido y sus horas contadas, Señor. Sí, Señor. Pero nosotros tenemos que abrirte la puerta de nuestro corazón, tenemos que aferrarnos a ti y tenemos que compartir estas cosas maravillosas, Señor, porque hay tanta gente que está sin esperanza, asustada, sin conocimiento, engañada, ¿no? Y a través de esto tal vez podemos hacerlas amigas, amigos y amigas de Jesús, Señor. Amén, Padre, que tengan amén. una relación personal con Él, ¿no? Y puedan de esta manera depender del cielo y no de los seres humanos. Sí, Padre. Bendice este programa, a todos los que lo escuchen, danos un sueño reparador y que mañana podamos estar sirviéndote y compartiendo lo que hemos hecho esta noche, ¿no? Y compartiendo lo que hemos recibido, hacer share para tu gloria y honra. Por Cristo Jesús pedimos y agradecemos. Amén. 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 Que tengan todos una hermosa noche. Jesús los bendiga y los guarde. Y de mañana las promesas del Apocalipsis. Bendiciones, Dios los bendiga. Un beso y un abrazo Beso enorme grande. a todos. Y Jesús ahora los aprieto bendiga. en live video.